propósito. Disimulo muy bien y siempre parezco estar atento. Soy un gran actor. Señores y señores, tenemos en nuestra mesa Fabio Riverón. Muy buenos días, bienvenido. Dirigente sindical de FUESIS, que es la Federación Uruguaya de Comercio y Servicios. Lo que más en contacto está con la gente, como quien dice también, ¿no? Buen día, gracias, sí. De eso intentamos todos los días. Es verdad. A veces nos sale mejor, a veces nos sale peor. Pero bueno, intentamos no apartarnos exacto de la gente. Motivó esta reunión, digamos, porque se aprobó un proyecto de ley, porque venimos de una realidad que nadie puede decir que no lo ha visto, con empresas que cierran y los empleados quedan en la calle, ocupando el lugar, tratando de vender máquinas desde Soloducho para acá, ¿verdad? Hemos tenido todos los ejemplos posibles. Y esta ley, contanos a doña Pocha, que es la primera vez que escucha que hay una ley respecto al tema. A ver, nosotros ahí en realidad es poner en contexto de cómo llegamos a esta situación de la ley. Está claro que las crisis empresariales no se resumen a esta década en realidad. Sobre todo en épocas donde en realidad la situación económica del país fue mucho más compleja. Está claro que ahí recibimos las peores señales en realidad. Pero está claro que el paso siempre es importante darlo en los escenarios de crecimiento. Absolutamente. Ahí es donde hay que dar los pasos para generar necesariamente el colchón para que no haya, sobre todo sectores de la población que ya sabemos de antemano que son vulnerables, productos de los circuitos económicos, que todos sabemos que tienen vaivenes, y después de los malos empresarios. Eso hay que decirlo. Y pasa. Ahí el movimiento sindical planteó desde hace mucho tiempo que se necesitaba generar un fondo que realmente hiciera que aquellos trabajadores y trabajadoras que se vieran en esa desgraciada situación, bueno, pudieran hacerse rápidamente de los saberes que quedaban impagos, salario, aguinaldo, licencia, ese tipo de cosas. El Poder Ejecutivo tomó de primera mano el tema y planteó, bueno, una reunión tripartita donde en realidad se empezara a trabajar esto. Para nosotros, si bien era una situación de dilatar en lo que primariamente habíamos visualizado, entendimos que creyendo en esa situación de sostener el diálogo entre los actores que formalmente representamos a organizaciones en el Uruguay, era el mejor ámbito para empezar a conversar. Nos encontramos con una triste respuesta en realidad de parte de las cámaras empresariales planteando que para ellos era una cuestión ideológica y que los malos empresarios se hicieran cargo ellos de la situación y que los buenos empresarios no tenían por qué hacerse cargo del resto. Nosotros ahí claramente lo que planteamos es, bueno, somos todo parte de una sociedad, hagámonos como por lo menos responsable como parte de la sociedad de las cosas que nos salen mal. Bueno, ¿cómo constituir el fondo? Que en realidad era el meollo del asunto, en realidad. Era lo que les molestaba a ellos. Bueno, ¿quién pone la plata para que el fondo realmente comience a funcionar? Y bueno, ahí el gobierno también plantea un eje central que tenía claramente definido que no estaba en condiciones de generar un nuevo impuesto. Entonces, bueno, ahí, en virtud de los impuestos que ya teníamos, ¿cómo modificamos? Y bueno, ahí se terminó llegando a esa situación del 0,05 de un fondo que ya existe hoy, que es para la reconversión laboral, que estaba destinado al INEFOP. Bueno, de ahí sale una parte que en realidad va a generar este fondo y bueno, va a ser por lo menos que algunas situaciones de las más tristes, como decías vos recién, de Soloducho para acá, pero hemos visto varias. Por suerte los compañeros de Fripur cobraron mucho tiempo después, pero lograron cobrar. Pero nosotros, por ejemplo, en la federación tenemos compañeros de tiempos que van para 2 años y siguen sin haber podido cobrar. Y el empresario camina entre nosotros con algún negocio más, intentando vincularse a un nuevo negocio seguramente en alguna semana. Y los únicos que están en las mismas situaciones, viviendo en las zonas periféricas de la ciudad, pagando sus alquileres como pueden a duras penas, siguen siendo los trabajadores. Es que eso es lo que te decía afuera, ¿no? Ese tema del empresario millonario y la empresa fundida. Y algún día lo voy a ver, espero, haya los mecanismos para que eso no ocurra.
porque que te digan que no tienen plata para pagar los sueldos y viviendo como viven, es como que te están tomando el pelo en la cara. Pero bueno, por lo menos es la solución que se encontró. Hay algo que yo me siento extremadamente orgulloso de este país, que es el Consejo Salario. Los consejos salarios, que ya vienen, por suerte no es ahora nuevo, ya vienen de hace años, pero frente a los consejos salarios no es la misma postura que tienen las cámaras empresariales que los trabajadores, ¿no? Obviamente las cámaras empresariales ven como el enemigo absolutamente, porque implica el empoderamiento de la clase trabajadora. Ideológicamente lo van absolutamente. Ahora, ¿qué pasa con esas triquiñuelas que hacen de demorar, de estirar, de llorar, de no mostrar las cuentas? Porque yo puedo ponerme a discutir contigo, a ver, ¿cuánto vamos a pagar este vaso? Basado en cuánto tenés para pagar este vaso. Hay, de verdad. Ahora, si yo nunca sé. Ahí yo creo que las cosas que más pesan hoy en la negociación colectiva fue una temprana llegada de la campaña política. ¿Verdad? Desgraciadamente creo que algunos nos dimos cuenta tarde, no lo quisimos ver en el momento que se planteó que la ronda más pesada del Uruguay iba a ser en este momento. Pensábamos que estaba bien la distancia de un año prácticamente de campaña electoral, pero bueno, asumamos que fracasamos, le erramos la percepción y en el estudio y la campaña electoral se adelantó rápidamente y se instaló. Yo creo que eso perjudica a la negociación. Está claro que hay diferencias ideológicas y fuertes en lo que genera la negociación colectiva en un país como el nuestro. Eso es diametralmente claro. ¿Pero pueden levantarse e irse y no negociar? Y sí, porque en realidad es parte de la situación. La ley obliga a sentarse a las partes a negociar, pero tranquilamente cualquiera de las partes puede levantarse. Nosotros lo podríamos hacer y ellos lo han hecho. En esta ronda han encontrado situaciones bastante difíciles en realidad, salvo en aquellos lugares donde claramente las diferencias ideológicas son diametralmente opuestas, como por ejemplo en el sector rural, donde sí se pararon y se van de nuevo en reiteración real y se van aparte argumentando un correctivo que era de la ronda anterior, donde habían hecho exactamente la misma situación, se habían parado, apenas se había instalado el tema. Entonces parece una cosa bastante agarrada de los pelos que me digas que en realidad me voy porque no estoy de acuerdo con un correctivo que me pusiste en la ronda anterior donde no participé. Donde me fui también. Es bastante difícil. Pero después la segunda estrategia que han encontrado es la de vaciar la negociación. Vaciar la negociación es bastante sencillo en realidad si uno lo tiene definido ideológicamente. Una es ese argumento clásico que vos ponías recién arriba de la mesa. Yo no te pongo los datos de la empresa y discuto siempre en la situación de abstracto. Eso nos está pasando en muchos grupos donde te plantean la situación económica del país está difícil, vamos a un escenario de una crisis. Ellos siguen teniendo el mismo estilo de vida, viajando a Europa todos los meses, pero etcétera, aparte, etcétera. Uruguay, hoy lo dicen todos los organismos, ya no los estatales, para no generar esa situación de que, bueno, no, pero ¿qué va a decir el gobierno? Bueno, está bien, vayamos a los asesores externos y hasta internacionales que hay. Todos hablan de que el Uruguay cierra el año con un crecimiento del 2%. Entonces, si hay crecimiento, nuestra pregunta retórica ahí sigue siendo exactamente la misma. Si hay crecimiento de la economía, que haya crecimiento de nuestro salario. Que el salario tenga la posibilidad de acompasar ese crecimiento. No es ni más ni menos que eso. Y no, bueno, no parece muy loco. Y no, porque no estamos planteando que el salario crezca por encima de lo que va a crecer la economía, es que acompase. Quizás entonces faltaría alguna ley que obligara a presentar los números. Te puedes imaginar que si ya hoy genera los líos que genera la negociación colectiva, ir a un escenario mayor es peor. Me encanta. Nosotros hemos definido desde la federación, hay 3 ejes centrales que los ponemos siempre de por qué queremos la ley de negociación colectiva. Para nosotros claramente profundiza la democracia porque hace que los diferentes actores que componemos la sociedad nos sentemos, conversemos, discutamos, definamos algunas cuestiones tan básicas como por ejemplo cómo van a ser las relaciones laborales. Y eso le da un lugar a cada uno. A cada uno. Y nadie metiéndose en la zona del otro, pero aceptando que eso es profundización de la democracia. Está claro, con una situación de la democracia como la que está viviendo la región, es claro que en realidad eso se vea como una situación de ataque. Claro.
Para nosotros el segundo eje es que claramente ha logrado mejorar la distribución de la riqueza, que falta, que debería haber sido mucho más, estamos de acuerdo, sobre todo porque los números claramente lo dicen. En realidad la riqueza en Uruguay en estos años siguió acumulándose en manos de los mismos de siempre. Absolutamente. Por más que los salarios crecieron, por más que los trabajadores mejoramos nuestras condiciones, pero la riqueza sigue acumulándose en los mismos. Y el tercer eje central claramente es que ha logrado fortalecer a las organizaciones sindicales. Y eso no lo podemos dejar de decir. Nosotros, nuestra propia federación, en el 2004 era una federación que tenía 5.000 afiliados y hoy anda cerca de los 22.000. Y eso es gracias, entre otras cosas, a la ley de negociación colectiva. Fabio, nos tenemos que ir, pero ahora vamos a ver unos ejercicios, pero vas a tener que volver, porque hay muchos temas que me quedaron, los sueldos bajos, los guardias armados en los supermercados, que también me gustaría conversarlo, un montón de cosas. Pero te agradezco que hayas venido. Gracias a ustedes. Pero antes de que te vayas, vamos a pasar por unos mensajecitos de Anaí. Me encanta, Fito, siempre te quedan cosas para preguntarle a los invitados. Es una maravilla, es una maravilla. Te instruís demasiado, capaz. Antes de irnos a la tanda, les quiero leer algunos mensajes. Los felicito por el programa, unos genios los dos, Sandra de Flor de Maronia, y los veo todos los días con mi esposo Eduardo. Y uno que llegó recién sobre lo que sucedía en el bloque anterior. Aplaudo a las 3 mujeres que entrevistaron hoy, admirables por cualquier lado donde se las miro. Fito y Anaí, como premio consuelo, ustedes también son fantásticos. Bueno, muchas gracias. El dúo dinámico de la mañana. Y así nos vamos a una tanda así de chiquitita, Gracias, ¿verdad, Fito? Anita. De nada.